Platón, supongo que todos más o menos sabéis quién es, era el discípulo de Sócrates y el maestro de Aristóteles. Y es un hombre muy inteligente y muy importante en nuestra cultura. El sistema actual de pensamiento humano no podría ser el mismo sin Platón, de largo. Es decir, que era un tío inteligente, porque ahora diré cosas que irán un poco en contra de él. Pero hay que situarlo en su época. No me voy a meter con el Papa tampoco, pero bueno. En este caso, él escribe cuando ya es un hombre con 68 años, es decir, ya es un hombre veterano, escribe dos obras que se llaman El Timeo y Critias, y en esos dos libros, en esas dos publicaciones, en esos dos escritos, mejor dicho, habla de la Atlántida. En el primero comenta como comenta que él supo de la Atlántida a través de rebotes. Comentaba que un abuelo suyo se lo había comentado, que a su vez le comentó Solón, un historiador mítico, un legislador mítico de Grecia del siglo VI a.C., que a su vez se lo explicaron unos sacerdotes egipcios de Sais, una ciudad que hay en el delta del Nilo. Todos los rebotes llegan hasta él, y él pues lo explica, con mucho detalle, pero lo explica. Entonces, como en este caso Platón era un hombre muy listo, en Critias comenta que él vio en un viaje que hizo hasta el Nilo unos relieves donde explicaban eso. Es decir, en aquella época el hombre decía, por un lado tengo la historia que me dice esto, aunque venga de rebotes, la historia que todos conocemos viene de rebotes, gente que escribe sobre otros, y por otra parte tengo la arqueología que me da también lo mismo. Por lo tanto, lo que yo digo es verdad. O sea, Platón dice esto, lo dice es verdad. ¿Y qué pasa? Que lo documenta muchísimo, excesivamente. O sea, se entretiene mucho en detalles. Esto, claro, para una persona neófita en el tema, cuando ves tantos detalles, lo primero que piensas es que esto es cierto, existió. Sí, estuvo allí. Estuvo allí, porque, por ejemplo, estos que hacen Ciencia Fiction Hub, no dice nadie, pues lo que hacen es llenar mucho las páginas de explicar artefactos, esa nave con los láseres que se desplazan, todo esto, y llega a un punto de decir, esto puede ser verdad, tú, porque lo parece. Pues él hizo algo parecido. Hizo algunas pifias muy grandes, pero en otras no estamos seguros de realmente. O sea, es un tío inteligente y eso hay que tenerlo mucho. Entonces, muy bien, según él, cuenta que hacia 9600 a.C., 9600 a.C., repito la fecha porque es muy lejos, muy atrás, hubo una batalla épica entre los atlantes y los atenienses. Naturalmente, contándolo él, ganaron los atenienses. Entonces, porque siempre escriben los vencedores. Exacto, la historia la escriben los vencedores. Ego diction, muy bien. Sí, funciona así y siempre funcionaba la misma manera. Entonces, decía que posteriormente, poco después de esa derrota, la Atlántida pues se hundió. Comentaba que él describe de una manera muy precisa cómo era y dónde estaba situada esta Atlántida. Por ejemplo, comenta que la situaba más allá de las columnas de Heracles. Esto sería más allá del estrecho de Gibraltar. Punto primero. Después también comentaba el mismo Platón que era un espacio insular, una isla muy grande, más grande que Libia y Asia juntas. Libia en aquella época sería pues el norte de África. Por tanto era un espacio muy grande. Y muchas cosas más. Un relieve geográfico accidentado, una tierra con muchos recursos naturales, una frase, una palabra que ha traído de cabeza a mucha gente, el orichalcum. El orichalcum era un material mítico, un mineral mítico que nacía en abundancia en Atlántico. En todas partes había orichalcum. No se sabe qué es el orichalcum. Se ha intentado buscar en la raíz de la palabra, y en griego podría ser algo parecido al cobre, pero no queda claro. Orichalcum, cuprum. Es difícil a veces, pero ahí está el tema. Orichalcum, otra cosa más para uno que quiera abonarse a la pseudohistoria, porque hay muchísimas de estas cosas. Bien, con toda esta base me ha sido muy fácil montar mi Atlántida. Solamente había que coger a Platón y lo mismo que explicaba él, meterlo ahí. Muy sencillo. Tiene el sentido que no hace falta inventar nada. A ver, que estoy hablando mucho. Eso no. Bien, no hace falta inventar. Entonces, una de las cosas que siempre se ha buscado es buscar la Atlántida. ¿Dónde está esta Atlántida? ¿Dónde estaba? Con la arqueología, con la historia, con el Platón, y hasta ahora no se ha encontrado nada. Hay 40.000 sitios donde la gente postula que podría estar Atlántida. Yo la sitúo que podría estar únicamente en 3 sitios. Es una opinión personal, muy partidaria, porque es mi opinión, esto no voy a dar cátedra de nada al revés.
estoy diciendo lo que yo pienso. La primera zona donde podría encontrarse Atlántida sería al sur del Egeo, ¿no? Concretamente en esta isla, Santorini, actualmente se llama Santorini, antaño se llama Matera. Esto está en inglés, pero los ingleses siempre hablan mal, sí. Hablan de otra forma. Bueno. Sí, exacto, va muy bien. En este caso se sitúa, como decía, al sur del Egeo, esta isla al principio hacia el año 1600 a.C. aproximadamente, que pone 1500, 100 años arriba, 100 años abajo, un poco y tenía la forma, está en rojo. Hubo un volcán y toda esta isla se hundió. Y hoy día pues tiene esta forma con esta especie de bahía en su interior, y estas zonas que están enarcidas eran las partes más altas. Yo lo descarto porque primero es un espacio pequeño. Yo estuve allí. Es lo típico cuando vas en un crucero, siempre paran a los turistas y los tienes ahí, los meten a todos. Que también estoy de turista y de guiri en este caso. Y el lugar es precioso. El mejor azul que existe es ese. Si vais ahí hay un azul, perdón. No habla. Si no recuerdo mal, Javier, hay un reportaje antiguo de Jacques Cousteau que trata de esto, ¿no? De que de la isla de Santorini están buscando en las profundidades arqueología, y él habla de este tema, de la posibilidad de que fuera. Sí. Me acuerdo de haberlo visto hace muchos años. Sí, es cierto, porque son las tres zonas que voy a comentar ahora. Esta es la primera que tienen bastante base. ¿Por qué? Porque hubo una destrucción, estaba cerca de Grecia, podría ser. Yo la descarto, a mí no me gusta. No me gusta porque tiene demasiadas cosas negativas. Pero no digo que no pueda ser. Muy bien, primera cosa. Segunda cosa, Andalucía. Sí, señor. Aquí están los cordobeses. Venga para acá, Bien, Tartesos, muy bien. Aquí está Tartesos de la época antigua. ¿Por qué digo Tartesos? Porque tiene muchas cosas positivas, muchísimas. Por ejemplo, Platón comentaba aquello de que la Atlántida estaba a partir del estrecho de Gibraltar. Y esto encaja, porque uno diría que Jordi se puede llegar hasta Málaga y Córdoba, y Granada, y es que ahora estoy con Córdoba. Es que Enrique, te estás ahí tan de esto que me sale Córdoba todo el rato. Sí, no, te tiene influenciado. Sí, totalmente. Bien, pues comentaba que uno podría decir, caramba, si podía llegar en barco hasta Granada o Málaga, por ejemplo, y ir al interior, pero es que no funcionaba así, porque el transporte complicado era el terrestre, el marítimo era bastante fácil. Lo más lógico, lo que hacían siempre era cruzar el estrecho de Gibraltar, llegar hasta Cádiz, y desde Cádiz pues ya buscaban las minas interiores, hasta Huelva, hasta Hispalis, hasta lo que fuera. Y en esta época, estamos hablando del año 1500 a.C. más o menos, este era el relieve geográfico de Andalucía. Había mucha agua. Hoy día no hay, todo esto está cubierto de tierra, pero antes era así. Entonces encaja mucho. También, que no me deje nada, una cosa importante es de hecho Platón comentaba que una de las zonas de Atlántida se llamaba Gadeira, literalmente Gadeira. Y de hecho los fenicios y griegos llamaban a Cádiz Gades o Gadeira, literalmente. Esto son de las cosas que dices, caray. Podría ser, ¿no? Porque encaja mucho. También se encontró un hueso protohistórico, el concepto de proto significa antes de la historia, en una escritura medio íbera, medio que se desconoce, que si se intenta traducir pone Atul Tartusus, sin ninguna vocal. Suena un poco feo, que no soy todo yo, pero suena así, porque no hay ninguna vocal, son todo fonemas consonánticos. Entonces puede darse a entender eso. También hay una cosa que no me gusta, cómo están trabajando hoy día, y esto, como os conozco a todos, no pasará de aquí, que es que la gente, cuando hace arqueología en este caso, está buscando la Atlántida. Y eso es una mala manera de trabajar. Hay que trabajar al revés. El verdadero arqueólogo extrae piezas y elabora conclusiones a partir de los resultados de las piezas, no al revés. Y ese es el gran problema que veo, demasiada pasión. Dicen que al historiador, sobre todo, tendría que ser una persona totalmente imparcial. Esto es imposible. Coño, uno tiene su manera de pensar, su manera de ver, pero como mínimo cuando trabaja es intentar ser lo máximo parcial posible. Y aquí hay mucha pasión y demasiadas ganas de encontrar la Atlántida. Y eso para mí es el principal punto negativo. Imaginas tú, si salga o no, yo lo veré. El tercer y último punto, ya acabo, en 3/4 de hora más he acabado. Son todos aquí, así. Más agua. Bien, más agua, sí, por intravenosa. Bien, el tercer y último punto
sería donde yo situaría la Atlántida, sería en pleno océano Atlántico. Uno diría, caramba, el nombre encaja perfectamente, pero es que el nombre precisamente no encaja para nada, porque está se puso ahí a favor del titán Atlas, que era un tío bastante nervioso. Como el Atlántico es un océano muy nervioso, pues se puso por eso, no porque estuviera en Atlántico. ¿Qué tiene Atlántida? Pues no tiene casi ninguna cosa negativa. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se ha encontrado prácticamente nada. Y esto hace que no tenga... te ríes y es una cosa curiosa, pero la historia funciona mucho así. O sea, somos no voy a insultarme a mí mismo, pero los historiadores somos bastante cortos en esta cosa. Cuando no hay cosas que lo desmientan, vale. Y si sale una cosa ya es todo negativo. Entonces en la Atlántida, en pleno océano Atlántico, prácticamente no hay nada. No hay nada, pero os voy a contar una anécdota curiosa de cómo funcionamos las personas. Resulta que en 1940 un medium norteamericano, la palabra medium tiene un trasfondo potente, llamado Edgar Cayce, predijo que en 1968, donde yo nací precisamente, creo que lo dice todo, digamos, dijo que en ese año la Atlántida emergería. Coño. Sí, vale, sí. Nos esperamos en 1968 y llegó en 1968 y no pasó nada, pero al año siguiente sí, se equivocó de un año. Bueno, igual esa noche pobre había tomado un poco de tequila de más o lo que sea. Bueno, además los calendarios han cambiado. Sí, el gregoriano, pues, ahí da un margen. Sí, los papas siempre se meten por medio, y sí, en el año 69 no es que emergió la Atlántida, pero se encontraron en el subsuelo delante de las Bahamas, en una isla que se llama Bimini, unas losas con una disposición muy curiosa, bastante rectangulares, y bueno, ello fue la leche. Los americanos, sabéis cómo son, submarinos, portaaviones, la NASA, lo llamaron a ET porque el Spielberg aún no lo había creado, pero eso también lo hubiesen llamado. Hemos descubierto la Atlántida. Bueno, lo estudiaron bien a fondo y hay una parte que afirma que podría ser, pero una parte importante de arqueólogos dicen que esto podría ser una formación natural. Y ahí queda la cosa. Donde está pasado desde el 68 hasta hoy casi 44 años o 44 años, y la cosa quiere más estudio. Yo me inclino, yo en este caso en mi saga, a ver, ¿qué estoy hablando? Estas son estas losas, para que veáis un poco el perfil y después el tamaño, comparándolo con una persona. Son inmensas. Es, ¿cómo se dice? Llamativo, atrayente. Decís, caramba, podría ser, ¿no? Porque de hecho es muy grande todo. Entonces yo en este caso no se ve muy bien porque esto lo hice yo. No, que perdóname, yo con el Photoshop soy un poco... hago lo que puedo. En este caso he situado un poco la geografía donde pasan los hechos y aquí he situado la Atlántida. O sea, hay un mapa en el libro donde explica un poco el tema este. Muy bien, entonces conclusiones finales, ya acabo. Me voy a mojar un poco. Eso que decía que los historiadores nunca nos mojamos, normalmente cuando nos duchamos y cuando vamos a la playa, en los sitios que tenemos playa. Bien, sigamos. Platón. Lo que comentaba antes, Platón da mucha descripción técnica a sus escritos. Pensemos que estamos en la época de la razón y de la lógica, por antonomasia. Nunca las personas han sido tan lógicas como en aquella época, como mínimo la manera de pensar. Y si Platón lo escribió así, era para darle mayor fuerza y velocidad a sus escritos. Hay que tener eso en cuenta. Segunda cosa, la pifia grande, la cronología. Meter que Atenas ya existía en el 9600 a.C. es un error enorme. Él en esa época desconocía lo que era la historia, porque simplemente por la historia no existía como tal, había solamente recuerdos y cosas de la consueta, que significa la tradición. Tradiciones orales. Exacto, son así. Y bueno, hay que pensar que en esa época, en el 9600 a.C., la humanidad estaba en el Paleolítico acabándolo prácticamente. Es decir, empezaba a despertarse la idea de la agricultura, del sedentarismo, de la ganadería. Por tanto, intentar meter ahí que Atenas ya tenía capacidad propia, que luchaba contra aquello o contra eso, es imposible. Hay en este caso una gran pifia, muy grande. Como hecho curioso, las primeras ciudades como tales no surgen hasta el cuarto milenio, y sería en Mesopotamia, el actual Irak más o menos. O sea que, para nada. Hay también una cosa que no puede pasarse por alto.
Porque aunque uno pueda ser uno creyente, la Biblia siempre tiene que estar ahí de referencia. ¿Por qué? Porque es un elemento histórico muy importante. Hay mucha arqueología en la Biblia, aunque no lo parezca, muchísimo. Digo esto porque yo pienso, sinceramente, que el hecho del Arca de Noé y del Atlántida tienen lo mismo. Es lo mismo. Pasó algo, una cultura un poco avanzada o no, se hundió, la gente que sobrevivió a aquel evento, unos lo explicaron como castigo de dioses y el otro como que se había hundido literalmente. Pero creo que responde a un mismo episodio. Es una idea muy particular, pero estoy muy convencido. ¿Qué me faltaba más? Sí, esto que comentaba. Esto que decía Platón, que los atlantes eran una sociedad muy avanzada, eran gente avanzadísima. De hecho, si situamos, ya acabo, en 2 minutos acabado. De hecho, si situamos una sociedad que aún está en el campo político. El campo político es que simplemente cogían con el trozo de cobre, lo picaban con 4 golpes, daban forma de flecha y ahí pues lo ataban a un palo y cazaban ciervos. Pero si a estas gentes del campo político se le aparecen unas con unas espadas de bronce, unos vestidos bien cosidos, los cogían como dioses prácticamente. Yo creo que la Atlántida, si hubiera algo, eran gente un poco más avanzada que sus vecinos y que por un desastre natural simplemente desaparecieron. También, como última frase, el día que descubramos lo que es la Atlántida perderá su encanto, eso seguro. Porque ahora le hemos puesto mucho misticismo y veremos que era una gente absolutamente normal y ahí se acaba. Hasta aquí mi exposición. Ahora si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, que hable ahora o que calle para siempre. Entonces, gracias por todo. ¿Qué opinas de la